Saludos a cada uno de ustedes y a sus familias, donde quiera que estén. Una vez más, nos gustaría darles la bienvenida a nuestra primera transmisión mensual de Shimmer, donde echaremos un vistazo a los acontecimientos actuales a la luz de las profecías bíblicas. Lo que está sucediendo a nuestro alrededor es prueba de que Jesús está llegando inminentemente. Así que queremos tomarnos el tiempo para mirar esto juntos. Cuando estudiamos la palabra de Dios, debemos entender que es hora de despertar. No podemos seguir viviendo como de costumbre. Así que el profeta nos dice, nuestro mundo está a punto de cambiar dramáticamente y el cambio final será rápido. De hecho, estamos viendo que están sucediendo rápidamente a nuestro alrededor. Algo sumamente importante y profético ha sucedido este mes. Por lo tanto, suspendemos nuestra investigación ordinaria y no la cambiaremos, ya que lo que ha ocurrido es exactamente lo que la profecía declara. Esto que está ocurriendo es precisamente lo que hemos estado estudiando. De hecho, ¿recuerdas en qué hemos estado trabajando? El año 2025 no es un año normal. Hoy vamos a demostrar que algo tan profético ha ocurrido este mes que nos da pruebas claras e inconfundibles de que el año 2025 realmente no es un año ordinario. Antes de empezar, quiero sacar algo del libro de Apocalipsis. Si usted toma su Biblia, pasa rápidamente al capítulo 13 de Apocalipsis. Padre, unga tu palabra. La hemos abierto en el nombre de Jesús. Amén. Regresamos a Apocalipsis 13. ¿Viste lo que pasó? Esto es profético en naturaleza. Este mes hemos visto la muerte del Papa Francisco y la elección de un nuevo Papa. Esto es altamente predictivo. Sin embargo, algunas personas no comprenden su significado. De hecho, he oído hablar de personas en y alrededor de Internet que la muerte del Papa Francisco fue en realidad una idea. Aquellos que enseñan al Papa Francisco que las profecías son importantes han malinterpretado y mal utilizado las profecías como si no tuvieran sentido, o que son extremistas, o que son fanáticos, o que están mostrando algo que no es profecía en su naturaleza. Pero quiero decirte que es una serie de tonterías. Hoy quiero mostrarles lo que la palabra de Dios enseña. De hecho, en Apocalipsis 13, la Biblia dice en el versículo 18, el último versículo de Apocalipsis 13, que es sabiduría. Que los que tienen entendimiento conten el número de las bestias, porque este es el número de un hombre, y su número es 603 puntos y 6, en otras palabras, 666. Hermanos y hermanas, ahora quiero señalar que la Biblia no solo dice que contemos. La Biblia dice que esto es sabiduría, que los entendidos lo calculen. Hermanos y hermanas, he visto a personas en diferentes momentos tratando de tomar este número 666 en las aplicaciones y tomarían el nombre del presidente, pondrían el número y obtuvieron el nombre de un presidente diciendo, su nombre significa 666 y otras figuras políticas. Incluso he visto a algunas personas blasfemas tratando de tomar el nombre de la hermana Blanca y también tratando de desarrollar 666, pero esto no es profecía. Eso no es sabiduría. Eso es una pérdida de tiempo. Así que lo que queremos entender es lo que dice la Biblia. La Biblia dice que tener aquí a los que tienen entendimiento es sabiduría. Así que si no tenemos sabiduría o entendimiento, ni siquiera debemos contar hasta 1, y mucho menos 666. Entonces, ¿qué nos ha dado Dios? ¿Qué nos ha dado para darnos sabiduría? La Biblia dice que usted recuerda la declaración de 2 Timoteo 3 y 15. Dice que desde un niño santo Dios nos dio la Biblia para que podamos ser sabios para ser salvos. La sabiduría y comprensión de la palabra vienen de Dios. Si dedicamos tiempo a estudiar la Biblia, obtendremos sabiduría y comprensión. No solo podemos contar hasta 666, sino entender las profecías bíblicas. Esto es lo que queremos hacer, porque aquí queremos mirar los acontecimientos actuales a la luz de las profecías bíblicas. Entonces veremos que la muerte de este Papa y la elección de este nuevo Papa, que fue nombrado Papa León XIV, son de naturaleza profética. Pero antes de entrar en esto, queremos detenernos y orar, y luego queremos profundizar en la palabra de Dios. ¿Te gustaría orar conmigo? ¿Cuándo nos acercamos al Señor en oración? Oh Padre Celestial, estamos muy agradecidos por tu presencia. Podemos detenernos y orar. Podemos invitarte a entrar en nuestras mentes y corazones y aprender, Señor, donde quiera que estemos.
Rezo para que todos dejen de hacer lo que están haciendo y noten que lo que estamos listos para aprender es tan serio, tan importante y tan profético que si hubiera un momento para despertarnos, podemos ver que realmente es ahora. Señor, bendíganos ahora y dándonos la comprensión y la sabiduría para que podamos juntar las piezas de este rompecabezas profético y ver que estamos al final de todas las cosas. Señor, si hay tiempo para correr hacia Jesús, es ahora. Bendiga nuestro mes de estudio y que tengamos una experiencia que cambie la vida con usted. Ahora guíanos a aprender porque pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Tomemos nuestras Biblias y vayamos conmigo a tu Biblia, Apocalipsis capítulo 13. Queremos ver algo ahora. Voy a dirigir su atención a la pantalla. Vamos a ver 2025. No nos queda mucho tiempo y este mes vimos las últimas noticias. Ahora se puede ver en tu pantalla la noticia de la muerte del Papa Francisco confirmada por el Vaticano. Es necesario confirmarlo, porque cuando se dice por primera vez, mucha gente piensa que tal vez es una broma, tal vez es una mentira o un engaño. Pero el Vaticano lo confirmó y sí, el Papa Francisco realmente murió. Murió a la edad de 88 años. Esto es profecía en su país. De hecho, un artículo dice que mientras miras la pantalla, el mundo está de luto por la muerte del Papa Francisco. Hemos visto que el Vaticano se ha llevado a funcionarios de muchos otros países. Los líderes mundiales de todo el mundo vinieron a ver a este Papa porque reconocían que era un hombre de rango y no conocían esta profecía. Pero ustedes y yo sabemos que este no es el hombre santo, porque él es llamado a su santidad, sino que, como veremos hoy, este no es otro que el pecador. El mundo no sabe lo que significa. El mundo entero se está preparando para cazar a la bestia. De hecho, Apocalipsis capítulo 13, versículo 3, dice que vi una de sus cabezas, porque estaba mortalmente herida. Hoy examinaremos esta cuestión con más claridad. Una de sus cabezas resultó herida mortalmente. Su herida fue curada y el mundo entero estaba buscando a la bestia. Ahora quiero que veáis este pasaje del Testimonio 117 al Pastor. Está en tu pantalla. Mira con atención. Se dice que todas las personas necesitan sabiduría. Recuerde que leemos acerca de esto en Apocalipsis 13. Esto es sabiduría. Déjalo entender. Esto requiere sabiduría para buscar cuidadosamente el misterio del pecado, que ocupa una proporción significativa en el final de la historia de esta tierra. Ahora reflexiona sobre esto. ¿Qué significa liquidación? La liquidación significa el cierre de algo. Así que esto significa que el Papa jugará un papel importante en el final de la historia de la tierra. Este es el misterio del pecado. Este es el pecador. De hecho, la profecía continúa diciendo, mira lo que dice el profeta. Continúa precisamente en estos tiempos en los que vivimos, el Señor llama a su pueblo y le da un mensaje. Dios nos ha enviado un mensaje. ¿Cuál es este mensaje, hermanos y hermanas? El mensaje del primer, segundo y tercer ángel. Dios quiere que lo entendamos. Este es el hecho actual. Continuó diciendo que Él los llamó para hablar sobre su pueblo, la iglesia del remanente, los adventistas del séptimo día, usted y yo. Dice que Él los llamó para exponer la maldad de los pecadores, que es la maldad que hace de la ley dominical una fuerza única. Así que debemos entender que el Papa, el hombre culpable, jugará un papel importante en el final de la historia de esta tierra. Él traerá lo que la iteración llama el último acto de la obra. La Biblia llama la marca de la bestia, la fuerza que hace de la ley dominical una fuerza única. Esto llevó a la aprobación de la ley nacional del domingo. Quiero que veamos otra declaración mientras continuamos. Algo está sucediendo este año. Ahora mira este artículo en tu pantalla. Es de Reuters. Está escrito lo que es el año sagrado católico romano. Al unir piezas del rompecabezas todo tiene sentido, pero hermanos y hermanas, escúchenme. ¿Sabías que el año 2025 no es un año ordinario ni siquiera para la Iglesia Católica? Mira lo que dice esto. Este artículo fue publicado en 2004. Dice que el Papa Francisco comenzó la cuenta regresiva. Este es el 9 de mayo de 2004. El Papa Francisco empezó el jueves la cuenta regresiva hacia el Año Santo 2025.
El año 2025 no es un año ordinario para la Iglesia Católica Romana. De hecho, si miras a tu alrededor, verás que el año 2025 no es un año ordinario en todos los lugares principales en los que es importante en el mundo ecológico, el mundo político, el mundo económico, el mundo social, el mundo religioso y el mundo católico romano. De hecho, ustedes encontrarán que esto se llama el año jubileo. Ahora, el jubileo católico romano es diferente del jubileo bíblico. El jubileo bíblico ocurre al final de cada 49 años, 50 años. Pero en el sistema católico romano, el jubileo ocurre cada 25 años. ¿Recuerdas el último jubileo? Yo sí lo recuerdo bien. Recuerdo cuando comencé a profundizar en este mensaje. Eso fue en 2000. Recuerdo que antes de eso, hace unos años, el Señor me abrió los ojos y me mostró este mensaje para entender esta verdad. Mi maestro me hizo entender que en el año 2000 esto sería esencialmente profético. Eso es cierto. Ahora, mis hermanos y hermanas, el jubileo en el pensamiento católico romano ocurre cada 25 años. Así que el último es el año 2000, lo que significa que el año 2025, 25 años después, será el próximo jubileo natural importante. Ahora, sé que el Papa Francisco llamó a 2017 un año jubilar, pero no es esta situación ordinaria, profética y significativa. Pero en el año 25, esto es profético en naturaleza. Veremos cómo se desarrolla todo esto. El propio Papa Francisco es el que está contando la cuenta atrás, sin saber que él no será parte de ella, sin saber que él mismo morirá y que un nuevo Papa será elegido. Esto significa algo. La letra está en la pared. ¿Qué significa eso? Tomemos la Biblia y pasemos al capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Nos gustaría notar lo que esto significa en 2 Tesalonicenses capítulo 2. Vamos a empezar a ver eso. Conduce a algún lugar. El testimonio del libro 7, página 141. Mira lo que dijo el profeta. El primer libro del libro 7 y el testimonio 141 dicen que el mensaje nunca ha sido más poderoso que hoy. Cada vez más personas en el mundo no creen en las afirmaciones de Dios. La gente se vuelve atrevida y desviada. La maldad de los habitantes del mundo casi llena sus pecados. Esta tierra casi ha llegado al punto donde Dios permite que el destructor haga su voluntad arriba. Ahora escucha esta frase. Reemplaza la ley de Dios con la ley del hombre y exalta el domingo con la autoridad del hombre en lugar de la Biblia. El sábado es la última escena del drama. Entonces encontramos la ley nacional del domingo como el último acto del drama. Si estás leyendo Apocalipsis 14, verás esto. Verán que la Biblia y Apocalipsis 14 muestran una serie de acontecimientos que llevan a la cosecha y el fin del mundo, y habla de una advertencia final contra la bestia y su imagen. Termina diciendo esa marca o la marca de la bestia. La marca de la bestia es la última cosa que termina la historia de este mundo. Hermana, el Papa jugará un papel importante en el fin de esta tierra, en la aprobación de la ley nacional del domingo. Ahora, mis hermanos y hermanas, es por eso que necesitamos sabiduría para rastrear esto cuidadosamente y entender realmente lo que esto significa. Ahora, quiero que vean en la pantalla algo llamado 2020, no es un año ordinario. Ahora, mis hermanos y hermanas, lo que queremos entender es que en el año 2020 fue una serie de eventos proféticos que comenzaron una serie de acontecimientos que podemos llamar en un sentido especial el comienzo del fin. Ahora, cuando veas cómo se encajan todas las piezas, comenzarás a ver los próximos eventos como un rompecabezas. Recuerdo que hablamos de 2020 en todo el mundo, justo antes de 2020. Hablamos de que 2020 será un año ordinario. Durante mucho tiempo la gente pensó, bueno, ¿cómo puedes estar seguro? Y en 2020, recuerdo que alguien dijo que eso nunca sucedería. Pero ahora conocemos la historia porque el año 2020 es historia. Sabemos que históricamente 2020 está lejos de ser un año. De hecho, algo sucedió en 2020 que hizo saber al mundo que aún no había pasado un año. Cuando entiendas las piezas del rompecabezas, entenderás lo que está pasando. De hecho, ya sabes, ahora se llama coronavirus. Observa tu pantalla y lee. ¿El nuevo coronavirus de China se convertirá en una epidemia global? Ya sabes, una epidemia es simplemente una enfermedad en alguien. Es endémico y peligroso, pero saben que la pandemia es mundial y significa enormes proporciones y significados.
Uno de los milagros que Jesús da en Mateo 24, veremos que nos lleva a la última generación y a la venida del Señor. Ahora, mis hermanos y hermanas, este COVID-19, este artículo comenzó a principios de este año. Eso fue antes de que explotara en todo el mundo. Está escrito, pero tú y yo sabemos que no solo es posible, sino que lo es. Pero lo que quiero que prestemos atención es la fecha. Echa un vistazo a la fecha en que este virus recibió ese nombre. Mira, en tu pantalla puedes ver que esto viene del CDC y nos dice muy claramente, dice que el 11 de febrero de 2020, la Organización Mundial de la Salud anunció el nombre oficial de la enfermedad llamada coronavirus y el nombre oficial es COVID-19. Y preste atención a eso. Eso ocurrió el 11 de febrero de 2020. Ahora estamos buscando, porque para que el yerno ocurra en su plenitud y en todos los acontecimientos de los últimos días, lo que debe ocurrir es lo que la Biblia llama la curación del útero mortal. Espero que veamos que la profundidad del Papa Francisco y la elección de un nuevo Papa que ocurrió este año es parte de una profecía que nos demuestra que la herida fatal está a la vuelta. De hecho, Apocalipsis 13 nos habla de 13 campeones. Volvamos allí, recogemos tu Biblia y recogemos ella. Apocalipsis 13. Ahora la inspiración dice en la página 7 u 8 del libro 5 que cada uno de nosotros como pueblo es llamado a ser estudiante de la profecía. Debemos observar cuidadosamente para que podamos discernir cualquier rayo de luz que Dios nos haya dado. Debemos aprovechar la primera luz de la verdad. Y ahí es donde le damos el nombre a esta transmisión mensual. Dice que vamos a capturar el primer rayo de luz. A través del estudio de la oración se obtiene una luz clara y nítida que puede compartirse con otros. Hermanos y hermanas, algo pasó. Otro rayo de luz, otra pieza del rompecabezas. Cuando los juntamos empieza a tener sentido. Verás, cuando miramos una pieza del rompecabezas no parece tan claro. Pero al igual que tomas una pieza del rompecabezas, cuando pones todas las piezas juntas, solo ves una pequeña pieza. Esos fragmentos aislados, cuando los juntas, forman una pintura. Y entonces cuando pones todas las piezas juntas, hacen sentido. Vamos a ver esa fecha y quiero poner esa fecha en la pantalla. El 11 de febrero de 2020 es de naturaleza profética y veremos cómo todo coincide. La COVID-19 no es una pandemia accidental, ni una enfermedad que se produce como resultado de un gesto de alegría. Esto es parte de un hecho grave, parte del rompecabezas que condujo a la aprobación de la Ley Nacional del domingo. Esto es realmente el comienzo del final. Quiero que vean que hay una relación entre los eventos y las fechas, Por ello nos enfocamos en la fecha del 11 de febrero de 2020, junto con los episodios de COVID-19 y las lesiones mortales. Debemos atender esto ahora. Observa la declaración en la página 227 de la gran controversia en tu pantalla. Está en el capítulo sobre Francia, donde dice que Francia, a través de una ceremonia solemne y pública, está totalmente comprometida con la destrucción del protestantismo. El diablo intenta destruir el protestantismo. Esto se ajusta a la profecía en Apocalipsis 12, donde el dragón intenta destruir a la mujer. Bajo la persecución y la supremacía papal, ella tuvo que huir al desierto en 1260. Dice sacerdotes, estoy en la Gran Universidad 227. Pastores, por favor, saquen sus Biblias, saquen sus libros y bolígrafos y papel. Toma notas ahora, 11 de febrero de 2020. Escríbelas porque es muy importante. Debemos estudiar y comprender esto. Dice que los sacerdotes pidieron sangre para expiar la ofensa al cielo y la condena de la misa, y que el rey, en nombre de su pueblo, aprobó públicamente esta terrible obra. Se dice que el rey ahora se ve obligado a unirse a esta procesión para demostrar que está de acuerdo con todo lo que está sucediendo. Ahora quiero llamar su atención sobre la fecha de este evento. La fecha específica es el 21 de enero de 1535. El 21 de enero de 1535. Por favor, escríbelo. Ahora observa la pantalla. 21 de enero de 1535. Fue fijado como la fecha de ese horrible ritual. El miedo supersticioso y el odio paranoico de toda la nación se despertaron.
Las calles de París están repletas de multitudes provenientes de países vecinos. El día será recibido por un gran y espectacular desfile. Ese día ocurrió una masacre, seguida por muchas más. Algunos de esos eventos, así como mis hermanos y hermanas, tienen carácter profético. Mira ahora las fechas y acontecimientos del 21 de enero de 1535. Abrí la página y vi la página 230 de la Gran Universidad. Fíjate lo que dice ahora. Indica que el Evangelio de paz que Francia rechaza será erradicado y las consecuencias serán desastrosas. Ahora recuerdan en esa ceremonia antagónica cuando trataron de erradicar el protestantismo. Eso ocurrió ya en 1535 cuando rechazaron el Evangelio. Pero hoy, muchos años después, dice que hoy es el 21 de enero de 1793. ¿Te has percatado de que este día coincide exactamente con el previo rechazo del Evangelio? El profeta continúa en la Grande Converse 230, que dice que 250 años desde el día en que Francia se dedicó plenamente a la persecución de los reformadores, se produjo otra marcha con un propósito completamente diferente que atravesó las calles de París en el mismo lugar. Escucha lo que dice nuevamente, el rey es el personaje principal. Ahora, cuando hablamos de cosas que quieren ser importantes en gran medida, se dice una vez más que en este evento particular, el rey es una vez más la persona principal. Entonces el profeta dijo de nuevo que había confusión, conmoción y gritos una y otra vez. Y ustedes verán este pasaje una y otra vez. En otras palabras, la historia se está repitiendo. Dijo que se escuchó un llamado a más víctimas. Otra vez el andamio negro. Una horrible ejecución puso fin de nuevo a la escena del día. Dice que fueron arrastrados hasta el bloque y retenidos por la fuerza principal hasta que cayó un hacha y el suyo fue cortado. Esta cabeza decapitada roda sobre el andamio. El rey perdió la cabeza y miles de personas murieron. Dice que el rey no es la única víctima. Cerca del mismo sitio, 2.800 personas murieron en la guillotina durante los sangrientos días del reinado de terror de la Revolución Francesa. ¿Has notado alguna vez una relación entre un evento y una fecha? Así que justo el día en que se cumplió, muchos años más tarde, una vez más, fue una continuación de esos mismos acontecimientos proféticos. Ahora, quiero que tengas esto en mente, porque vamos a ver esto mientras miramos las fechas. El 11 de febrero se anunció oficialmente COVID y recibió su nombre, COVID-19, el 11 de febrero de 2020. ¿Qué tiene esto que ver con el Papa Francisco? ¿Qué tiene que ver esto con las heridas mortales y la curación de las heridas mortales? Bien, vamos a ver y aprender. Ahora revisa tu Biblia, Apocalipsis 13. Ahora recuerdas esto. Ahora miran su pantalla y notan que sale este artículo del New York Times que dice que en el artículo del New York Times una declaración sacudió Roma y luego envió ondas de choque por todo el mundo. Recuerdo cuando publicamos este artículo hace muchos años. Mirábamos los mismos artículos vistos antes, pero debemos juntar piezas. Con la adición de lo que ocurrió en 2025, veremos más imágenes desplegadas y profecías cumpliéndose rápidamente. Hermanos y hermanas, se dice que la declaración de cese sacudió Roma y envió una onda de choque por el mundo. ¿Recuerdas la frase? Esta es la declaración que Benedicto hizo el 16 de mayo y cuando la hizo, conmocionó a toda Roma. Aquí fue donde hizo su declaración, de que estaba listo para renunciar el 28 de febrero, convirtiéndose en el primer papa en hacerlo en 600 años. Sabemos que esto es profecía. Esto no ha sucedido en 600 años. Ha influido en gran medida en el final de esta historia. Pero ¿cómo se adapta? Si recuerdas ese día y miras este artículo, dice que va a renunciar, pero no es así. Ha sido así desde hace 600 años. Hermanos y hermanas, ¿qué significa esto realmente? Vamos a ver lo que sucederá a continuación. Dirigirse a 2 Tesalónica, regresar a Apocalipsis 13. Llegaremos al capítulo 2 de 2 Tesalonicenses. Continuando con la lectura de 2 Tesalonicenses capítulo 2, quisiera señalar rápidamente algo. Observa lo que dice la Biblia en 2 Tesalonicenses capítulo 2, versículo 2.
El capítulo 2 y el versículo 2 de 2 Tesalonicenses siempre comienzan con el primer versículo. La Biblia dice, ahora, hermanos, por la venida de nuestro Señor Jesucristo y por nuestra reunión a Él, os rogamos, versículo 2, que no seáis pronto conmocionados, ni angustiados por el Espíritu Santo, ni por las palabras, ni por nuestras cartas, ni siquiera falsas. Él está diciendo. Entonces Él continuó hablando con nosotros como si el día de Cristo estuviera cerca. Versículo 3. No os engañe nadie, porque el día que se habla de la segunda venida de Jesús no vendrá sino que haya un hombre caído. Hermanos y hermanas, esto indica que Jesús no puede regresar hasta que haya esta caída, esta apostasía en la iglesia. Entonces veremos el surgimiento de los pecadores, los hijos de la destrucción. El versículo 4 dice que aquellos que se oponen y se exaltan por encima de todos los que son llamados Dios o adorados, para que Él se siente como Dios en el templo de Dios y se manifieste como Dios. Así que para mis hermanos y hermanas, la Biblia no nos deja espacio para dudar de quién es realmente este pecador. Un pecador es una persona que va a sentarse en el trono de Dios, o parece ser el trono de Dios, y se manifiesta como Dios en el templo, afirmando ser Dios. Mis hermanos y hermanas, si alguien afirma ser Dios, entonces no es Cristo. Esa persona es el anticristo. Cualquier persona que no es Cristo o que no es Dios afirma ser Dios es blasfemia. Es por eso que muchos dicen que Jesús cometió blasfemia porque Él es Dios. Pero eso no es blasfemia. Esta es la verdad antes de que uno no sea Dios en esta tierra. Afirmar ser Dios es blasfemia. No será Cristo. Esto será el anticristo. Ahora mirando su pantalla vemos una foto de un hombre sentado allí y en su cabeza vemos la corona del Papa. Vimos al Papa sentado allí. Ahora observe a ambos lados del Papa y verás esos dos querubines dorados. Mis hermanos y hermanas, esto significa algo. ¿Sabes que nadie más político, religioso tiene este tipo de escenario? Solo una persona cumple esta descripción. Él se sentará en el templo de Dios, proclamándose como Dios y mostrando a sí mismo como Dios. Sin embargo, es humano. La Biblia no lo llama su santidad o santo Padre, sino pecador. Revise la Biblia e Isaías 37. Vamos rápidamente hacia allá. Isaías 37, vea lo que dice en la Biblia. Isaías 37, desde el versículo 16, Isaías 37 y el versículo 16, la Biblia dice, ¿dónde habita Jehová de los ejércitos, Dios de Israel? Observe lo que la profecía de Isaías nos dice sobre lo que Ezequías oró a Dios. El profeta Isaías habla sobre la oración de Ezequías. Entonces Ezequías oró a Jehová diciendo, ¿dónde vives, oh Jehová de los ejércitos, Dios de Israel? Entre los querubines, solo tú eres Dios, únicamente tú. Dios es el único que se sienta entre los dos querubines. Dice, el creador de los cielos y la tierra, por encima de todos los reyes de la tierra. Así que aquí hay un hombre sentado entre dos querubines, afirmando ser Dios, pero solo un hombre. Este no es Cristo, este es el anticristo. Según 2 Tesalonicenses capítulo 2, este es un hombre pecador. Queridos hermanos y hermanas, espero que veamos el día en que este pecador cumpla la profecía bíblica. De hecho, volvamos a Apocalipsis 13. Ahora volvemos al capítulo 13, Apocalipsis capítulo 13, y vamos a ver lo que dice el profeta. Mira tu pantalla y observa lo que dice el artículo. Ahora surge la pregunta, ¿se ha curado la herida mortal? Porque Apocalipsis 133 nos dice que el Papa será mortalmente herido, pero sus heridas mortales serán sanadas y el mundo entero seguirá a la bestia. Entonces la pregunta es, ¿se ha curado la herida fatal? Recuerdo haber ido a un lugar para compartir un mensaje y la persona se levantó al final y se acercó a mí y me dijo en privado. Él dijo, mira, la herida fatal ha sido curada. Y dijo, de hecho, la herida fatal ha sido curada en 1929. Tal vez lo hayas oído, tal vez lo hayas dicho. O quizás hoy quieres comprobar que no es así. ¿Qué pasó en 1929? Mira la pantalla. Este es el New York Times de 1929. Dicen que la herida fatal ha sido curada. ¿Cómo lo sabría el periódico? Dijeron que esa herida se curó. ¿Sabían de las heridas mortales? ¿Se ha curado? Ahora, hermanos y hermanas, no obtenemos profecías de los periódicos, las noticias o la televisión. Recibimos profecías de la Biblia.
Y las noticias y los acontecimientos actuales solo confirman lo que la Biblia dice. Es por eso que miramos los acontecimientos actuales a la luz de las profecías bíblicas. Esto es lo que estamos haciendo aquí. Eso es lo que Dios nos dice que hagamos. Así que este periódico dice que las heridas mortales no se curan. Pero al estudiar la profecía y los profetas, veremos que las heridas mortales están en proceso de sanación y entenderemos mejor esto conforme avanzamos. Ahora quiero examinar esta afirmación en el contexto de la gran controversia. Página 236, aniversario griego 236. Mira lo que está escrito. Se dice que los 40 meses mencionados aquí son los mismos que los 2 meses y los 1203 días cuadrados. Ahora alguien dice que, ¿qué pasa con 42 meses? Usted sabe, en el mes lunar de 30 días, ese mes tiene 30 días y usted toma 42, 30 y usted obtiene 1260. Así que 42 meses son lo mismo que 1260 días y representan el tiempo durante el cual la iglesia cristiana sufrió la opresión romana. Los 1260 años de reinado papal comenzaron en 538 a.C., así que finalizarían en 1798. Esta es una profecía del año 1260, ya que un día en la profecía bíblica representa un año. Continúa diciendo que en ese momento, hablando de 1798, las tropas francesas entraron en Roma y tomaron prisionero al Papa, quien murió en el exilio. Aunque un nuevo Papa fue elegido poco después, la jerarquía papal nunca fue capaz. Ahora observe que desde entonces nunca ha podido ejercer sus poderes. Quiero que tengas 0 en esta palabra. De hecho, en su pantalla pondremos la palabra poder, que nunca ha sido capaz de ejercer el poder que tenía antes. Así que en 1798, cuando fue mortalmente herida, vimos que algo le sucedió a sus poderes que ella no pudo tener después de eso. Lo descubriremos hoy en 2025. Por lo tanto, como veremos, las heridas mortales aún no se han curado completamente. ¿Cómo se ajusta esto? Ahora veamos Apocalipsis 13, versículo 10. En Apocalipsis 13 hay 2 bestias, la primera bestia y la segunda bestia. En Apocalipsis 13, de 1 a 10, identifica la primera bestia, que sabemos que es el sistema de la Iglesia Católica Romana en Apocalipsis 13. Entonces los versículos 11 a 18 comienzan a dar las marcas de identificación de la segunda bestia. Ahora mira la última marca de identificación de la primera bestia. En el periódico está escrito el versículo 10, diciendo que los que son cautivos serán cautivos. Así que la persona que encarcela o encarcela a la gente, la misma persona también será encarcelada o encarcelada. Y entonces dice que el que mata con la espada debe ser asesinado. El hombre que mata a alguien con la espada debe morir él mismo. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto se cumplió en 1798. Leemos en la Universidad Griega 266. Las tropas francesas entraron en Roma y capturaron al Papa. Fue encarcelado y murió en el exilio. Profecía cumplida en 1798. De hecho, en su pantalla, usted ve una enciclopedia católica de Internet, y ahora cito esta enciclopedia católica. Lo leerás en la pantalla. Dice que la soberanía secular del Papa terminó durante la Revolución Francesa, cuando las tropas francesas capturaron Roma en 1798. El hombre que dirigió el cautiverio fue capturado y encarcelado. 1798. La profecía se cumplió. Dice que los franceses exigieron al Papa que renunciara a su soberanía secular y retirara todos los decretos contra la revolución desde 1791, pero él se negó. Debido a esto, los franceses lo destronaron, lo exiliaron y lo encarcelaron. Es claro que incluso los historiadores católicos dirían que en 1798 el Papa terminó su poder terrenal y fue encarcelado cumpliendo esta profecía. Este es el comienzo de un útero mortal. Pero ahora, mirando a usted la Biblia, quiero que veamos todo lo que los profetas dicen que la Biblia dice. Quiero que veamos, hermanos y hermanas, que las heridas mortales aún no se han curado. De hecho, Apocalipsis 13. Ahora, mirando exactamente lo que dio vida a la bestia, sabremos que para que haya una herida mortal o mortal, esto debe ser descubierto. Apocalipsis
13, versículo 2, después de hablar del surgimiento de la primera bestia, dice, la bestia que vi fue comparada a un león, cuyos pies eran los pies de oso, y su boca la boca de un león. Y el dragón, oh, esto es tan poderoso. Espero que tengamos tiempo para explicarlo en detalle. Ahora volveremos y quizás la próxima vez tendremos que volver y estudiar esto, porque es una profecía tan poderosa. Pero está escrito, el dragón le dio poder. Recuerden que estamos hablando de poder y de su asiento y de lo que sea, y de gran autoridad. Ahora verán que fue el dragón quien dio poder a la bestia y la resucitó. La Biblia continúa diciendo en el versículo 4 que adoran al dragón que da, que le dio pasar el poder a la bestia. Y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién es como la bestia? ¿Quién puede ir a la guerra con él? Ahora observa cuánto tiempo ha tenido y mantenido este poder. El versículo 5 dice que no para siempre. ¿Hasta cuándo se le dará una boca para hablar blasfemia y se le dará autoridad? ¿42 meses? Ese es el mismo marco de tiempo, la misma profecía de 12.160 años. Así que Él va a dar 42 meses o 1.260 años de vida y poder, y entonces su poder cesará al final de la profecía de 1.260 años, y Él tendrá una herida fatal que es la eliminación de este poder. De hecho, quiero llamar su atención a los versículos 13, 15 y 15 de Apocalipsis, que dice que Él tiene el poder de dar vida. Entonces, ¿qué es lo que da vida? El poder da vida. Entonces, ¿qué traerá la muerte? La pérdida de poder constituye una herida fatal, y es por eso que el profeta dice que una vez que el Papa fue arrestado en 1798, él ya no podrá ejercer el poder que una vez tenía. Pero observe ahora qué tipo de poder es en Apocalipsis 13, versículo 7. El versículo 7 de la Biblia lo dice muy claramente, hablando de la bestia, que fue dado para luchar contra los santos, es decir, para perseguirlos y para vencerlos y para darle poder. Ahora se nota muy claramente de dónde se le ha dado el poder. Ahora observe lo que identifica a todas las otras razas dentro de todas las razas. ¿Qué pasa con la lengua? Se extenderá por todas las lenguas. ¿Qué hay de los países de todas las naciones del mundo? Así que ahora, mis hermanos y hermanas, esto me dice cuál es ese poder. El poder que ahora gobierna la iglesia, lo llamamos poder religioso, y el Papa tiene ese poder. Pero se trata de hablar de las fuerzas que gobiernan el país. ¿Cuál es el poder que gobierna una nación? Lo llamamos poder estatal o poder civil. En el papado, la iglesia y el Estado están unidos y no solo tiene el poder religioso, sino que también controla el poder estatal o el poder civil. Tenga en cuenta el versículo 7 de Apocalipsis 13, que no es ningún tipo de poder estatal. La Biblia menciona en el versículo 7 que Él tiene poder sobre todas las familias, sobre todas las lenguas y sobre todas las naciones del mundo. ¿Cómo describirías este poder con palabras? Eso sería una potencia mundial, una potencia que gobernaría todas esas naciones. Por lo tanto, esta gran nación debe ser una potencia mundial. Ahora quiero hacer otra pregunta. No es solo una potencia mundial, sino también qué nombre le damos a las potencias mundiales que gobiernan todas las naciones. Si hablamos de un superpoder, simplemente lo denominamos superpoder. Ya sabes, como cuando hablas de submarinos, sabes que océano significa agua. Así que cuando tienes un barco que se sumerge bajo el agua, lo llamamos submarino. Si existe un tren u otro medio de transporte que viaja bajo la superficie, lo llamamos metro. Por lo tanto, cuando tenemos un poder bajo el Estado, será un poder de metro. Pero esto no es un subpoder. Hay un poder de cierre con un prefijo de cierre, y este prefijo es super. Por lo tanto, esto significa que lo que da vida a la bestia es cuando tiene el poder de la superpotencia mundial para controlarla. Sabemos que esto comenzó con la iglesia en el Estado romano. El Imperio Romano era una potencia mundial. Este poder le dio a Roma el poder de controlar, perseguir y procesar al mundo entero. Es una superpotencia mundial, no una superpotencia. Es la superpotencia mundial. Este es el tipo de fuerza que Roma no tuvo hasta 1798 y fue mortalmente herido, lo cual significa que perdió la superpotencia mundial.
Ahora mis hermanos y hermanas constituyen el útero mortal. Las mordeduras vistas por la profecía no se detuvieron ahí, continuaron. En Apocalipsis 13:3 dice: vi que una de sus cabezas fue herida hasta la muerte en 1798, y su herida mortal fue sanada, y todo el mundo siguió a la bestia. Así que antes de que el mundo pueda seguir a la bestia, las heridas mortales deben curarse. ¿Qué podemos hacer ahora para sanar las heridas del Papa? ¿Cómo se puede curar esta herida mortal? Una vez más, el Papa tendrá que poner el poder mundial bajo su control. Ahora una pregunta práctica es: ¿quién es la superpotencia mundial hoy? Y lo ha sido durante muchos años. La superpotencia mundial no es otra que los Estados Unidos de América. Así que ahora, mis hermanos y hermanas, las heridas mortales aún no han sanado antes de que Estados Unidos pueda unificar esta iglesia y esta nación y después convertir el mundo en Roma. Entonces, mis hermanos y hermanas, cuando miramos esta profecía, vemos que el útero mortal no puede curarse por sí mismo y que debe aparecer una segunda bestia para curar las heridas de la primera bestia. Ahora, mira esto. Ahora entremos y echemos un vistazo. ¿Qué pasó entonces? Algunos dicen que en 1929. Ahora en tu pantalla ves la herida fatal. Las heridas mortales que estamos por descubrir ocurrieron en dos etapas importantes. En 1798, la Iglesia Católica Romana perdió su capacidad de controlar el mundo, perdiendo su poder mundial. Pero hoy encontraremos cosas que no siempre escuchamos, pero eso no es el final de la herida fatal. De hecho, la herida fatal fue en realidad aún más profunda en 1870. Algunos dicen, bueno, lo que pasó en 1870 veremos. En 1870 descubriremos que no solo ha perdido el poder mundial, sino que también ha perdido el poder sobre Italia en 1870. Verán, antes de 1870, aunque Roma perdiera el poder de controlar el mundo, todavía era capaz de controlar a Italia allí, lo que a veces llamamos el Estado del Vaticano. Ella todavía es capaz de controlar esto. Pero hermanos y hermanas, en 1870 algo sucedió y veremos que para sanar la herida debe revertir estos pasos. ¿Y cómo comenzó la herida? Lo descubrirás. Aquí en tu pantalla hay un hombre llamado David Kaiser, profesor universitario y autor del libro El prisionero del Vaticano. Muy interesante. ¿Y por qué lo llamó prisionero del Vaticano? Puedes encontrar en tu enciclopedia. Puedes verlo en tu pantalla hace un momento. Está escrito prisionero del Vaticano o prisionero del Vaticano. Así fue descrito el Papa Pío IX. ¿Por qué estás haciendo esto? Dice que en este día, el 20 de septiembre de 1870, Roma entró, lo siento, no Roma, el 20 de septiembre de 1870, el ejército francés entró en Roma y tomó Roma. Dice que la ocupación de la ciudad, que era el núcleo del proceso de unificación italiana, puso fin a milenios de dominio papal secular sobre Italia central y permitió que Roma fuera designada como la capital del nuevo Estado. Así que lo que sucedió en 1929, lo siento, lo que sucedió en 1870 fue que las tropas francesas fueron capaces de entrar en Italia e incluso fueron capaces de derrocar al Papa. Esto hizo que su útero empeorara. Ahora no solo no puede controlar el otro mundo, sino ni siquiera su pequeña habitación llamada Italia. Mis hermanos y hermanas, ¿saben lo que sucedió en el siglo XVIII? En ese momento, una profeta, la hermana White, escribió algunos mensajes bajo la inspiración divina que serán colocados en el libro de la gran polémica, diciéndonos que Roma se levantará de nuevo y que recuperará el control del mundo entero. Mis hermanos y hermanas, ¿cómo podría un profeta saber esto? Pero bajo la inspiración divina, nadie más dijo eso. Pensaban que Roma había caído y nunca volvería a levantarse. Pero el capítulo 13 de Apocalipsis predice que su mortal será curada. Los escritos de los profetas nos dicen que esto sucederá de nuevo y que Roma, mis hermanos y hermanas, volverá. Pero en 1870 eso no parecía ocurrir. Roma ya había perdido todo. Durante los siguientes 59 años Roma estuvo bloqueada. Es por eso que este libro se llama El prisionero del Vaticano. Mis hermanos, en esa época veréis que el Papa iba a la Basílica de San Pedro y sus balcones para hacer anuncios especiales, como cuando un nuevo Papa es elegido. Desde ese balcón, el Papa siempre bendice año tras año a la gente allí y a la Plaza de San Pedro y así sucesivamente.
Pero ¿sabías que desde 1870 hasta 1929, el Papa, para mostrar que no estaba satisfecho con lo ocurrido, no vino al balcón a bendecir? Nunca apareció en ese balcón en 59 años. Así que él suele dar bendiciones a Italia y al mundo. Expresa su desaprobación en esta forma. En 59 años, está mostrando que está encerrado en el Vaticano como prisionero. Sus heridas mortales no se curaron. Pero algo sucedió en 1929. Mira tu pantalla. Algo sucedió después de 1929-59. Ahora en los años 17 y 8, recuerden que el Papa perdió el poder del mundo en 1870. ¿Qué pasó? Perdió el control de Italia. Por lo tanto, para recuperar el control del mundo y sanar las heridas mortales, será un proceso de 2 pasos. En primer lugar, debe tomar el control de Italia como base para recuperar el control del mundo. ¿Es esto cierto? Sí. Algo sucedió en 1929. La herida fatal comienza el proceso de curación. ¿Qué está pasando? Mira tu pantalla. Esto se llama contrato de escalera. Es por eso que en el New York Times, en Nueva York, hay ese artículo que dice que muchos años de heridas se están sanando. Esto se debe a que reconocen que las cosas proféticas suceden. La herida fatal comienza el proceso de curación. Es por eso que aquí se dice que la curación comienza. Ahora mira tu pantalla y dice que la súplica de escalera se firma en esta última, en esa zona llamada zona de Lateran, que es esta última. Este último impacto ocurrió en 1929. Mis hermanos y hermanas, cuando Mussolini y sus oficiales firmaron este decreto, lo que hizo fue que le dio al Papa recuperar la capacidad de controlar el Estado del Vaticano. Ahora me gustaría poder hablar de esto, pero no tengo tiempo para decir esto, pero solo lo he mencionado. Mis hermanos y hermanas, ustedes saben que en la misma época era febrero de 1929. Ahora recuerdas que hubo un colapso bursátil en 1929. Bueno, cuando ella estaba en 1929, cuando eso sucedió, usted sabía que no tenían dinero, el Papa no tenía poder. Pero en 1929, en realidad nombraron a un líder financiero para administrar sus finanzas y Mussolini estaba en realidad en la misma última influencia, que también le dio millones de dólares en esta última influencia, cerca de los 81 millones de dólares que tenemos hoy. Adivina que un gerente financiero lo puso en el mercado de valores. En 1929, cuando el mercado bursátil colapsó, el Vaticano comenzó a comprar acciones a precios bajos, de modo que cuando el mercado bursátil se recuperó, se convirtió en uno de los países más ricos del mundo. Así es como el Vaticano consigue su dinero. Pero hay otro estudio, mis hermanos y hermanas, pero tenemos que volver ahora. Esto lo coloca en la posición adecuada para que pueda tener una herida fatal para sanar. Porque recuerden que en última instancia, tiene que controlar todo el dinero, todo el oro y la plata para que pueda controlar quién puede comprar y quién puede vender. Observe ahora el año 1929, pero ahora quiero que prestes atención a la fecha. ¿En qué día ocurrió esto? 11 de febrero. Recuerde que existe una relación entre fechas y eventos. 11 de febrero de 1929. ¿Cuándo hemos oído hablar de esa fecha? 11 de febrero de 1929. Recuerda esto, ponlo en la pantalla. 11 de febrero de 1929, anota en tus notas, guárdalo en tu mente. Mis hermanos y hermanas, eso es una mentira. Pero ahora mira tu pantalla y nota que ves un rayo golpeando el Vaticano. 3 golpes de relámpago, los periodistas no obtuvieron ninguno de estos 3, fue impactante. Se perdió la primera a las 12, pero consiguió la última, eso es lo que tienes que decir. Este rayo golpeó el Vaticano. Dicen que nunca hemos visto algo así, debe ser algo muy serio. Fue entonces cuando el Papa Benedicto anunció que se retiraría en unos días. Pero cuando este relámpago golpeó el Vaticano, ¿adivina qué día? Mira lo que dice dice que Francis anunció su jubilación. Aquí se dice que cuando esto sucedió, no fue Francisco, lo siento, sino el Papa Benedicto XVI, que anunció que se retiraría. Hizo el anuncio el 11 de febrero. Así que algo sucedió el 11 de febrero que lo llevó a abandonar el periódico, preparándose para permitir que apareciera un nuevo papa que finalmente se llamaría Papa Francisco. Así que ustedes verán que el procesamiento de los cerebros del antiguo papa y del nuevo Papa Francisco ocurrió a tiempo y el 11 de febrero hicimos el anuncio.
El 11 de febrero de 2013, el Papa Benedicto XVI anunció que renunciaría el 11 de febrero de 2013 para dar paso al nuevo Papa Francisco. Ahora, hermanos y hermanas, verán que cuando el Papa Francisco entra, esto es parte del sistema y del movimiento que completará la curación del útero mortal. Esto ocurrió durante 84 años, entre el 11 de febrero de 1929 y el 11 de febrero de 2013. Entre 84 años, esto ocurrió el día en que el Papa apareció con un evento profético que nos llevará a la sanación del útero mortal. Es por eso que la inspiración dice que debemos lanzar los primeros rayos de verdad. El Papa Benedicto renunció y el nuevo Papa Francisco tomó posesión del cargo. El Papa Francisco es un Papa profeta. Eso es lo que dice arriba. Ahora mira esta pantalla. El Papa del Nuevo Mundo está escrito en la portada de la revista Time. Por primera vez vemos a alguien de América Latina o Centroamérica convertirse en Papa. Será mejor que lo recuerdes. Esto es esencialmente profecía. Echa un vistazo a lo que dice este artículo. Dice el Papa Francisco, el hombre que cautivó al mundo en tan solo 5 minutos. Mis amigos, este Papa es diferente. Fue el primer Papa de Centroamérica. Fue el primer papa en declararse abiertamente un papa jesuita, el primero en apoyar el matrimonio entre personas del mismo sexo y el primer papa en visitar Estados Unidos. No solo vino a América, el papa lo hizo, pero vino a un lugar en América donde ningún papa antes de él había estado. Él es el papa que vino al Congreso, y eso es muy importante. Hermanos y hermanas, él viajó por el mundo en tan solo 5 minutos. Qué rápido lo hizo. La inscripción está en la pared. El Papa de Nueva York, el Papa Francisco, se convirtió en el primer Papa en dirigirse al Congreso. Ahora, si usted tiene visión profética, usted sabe que cuando una mujer está embarazada, hay algo llamado un sonograma, y ellos son capaces de tomar la máquina y mirar su estómago, y en realidad son capaces de ver al bebé en el estómago. Ahora, nadie en el mundo puede ver a ese bebé con ojos naturales, porque está en su vientre, pero ahí está. Ahora quiero que veamos que si tenemos ojos ungidos por el Espíritu Santo, visiones proféticas, profecías, que son los ojos de la Iglesia de Dios, podemos realmente ver que cuando el Papa Francisco vino al Congreso, lo que hizo en el Congreso fue concebir a América con el Hijo del Papa, que es la adoración dominical, la ley dominical. Ahora, mis hermanos y hermanas, ¿por qué es esto tan importante? ¿Por qué el Congreso? Porque el Congreso es donde se hacen las leyes. Usted no puede tener una ley nacional del domingo a menos que el Congreso sea parte de ella. En este momento, mis queridos hermanos y hermanas, esto implica que el Congreso deberá ceder ante los poderes en vigencia. Por primera vez en la historia, el Papa no solo visitó los Estados Unidos, sino también el Congreso, bajo el liderazgo del Papa Francisco. Sin duda alguna, él es verdaderamente un Papa profeta. Pero, mis hermanos y hermanas, esto no es el final. Durante el presente año hemos perdido al Papa Francisco. Este es el profeta. Él guía al futuro Papa. Ahora mi hermano dice, mira lo que muestra esto. Ahora lleva al próximo Papa, porque significa cosas muy importantes. Pero antes de que el Papa Francisco muera este año, preste atención a lo que sucedió en 2020, cuando el Papa Francisco todavía era Papa. Ahora mira lo que es esto. Recuerde, vemos la relación entre los eventos de citas. Ahora mira esto. Ahora percibimos que algo está ocurriendo. ¿Cuál es la designación oficial de COVID-19 en el año 2020? ¿Qué día es ese? Recuerdan que las heridas mortales comenzaron cuando Mussolini estaba listo para sanar y permitir a Roma recuperar el poder sobre Italia. ¿Qué día es ese? ¿Cuándo fue el 11 de febrero de 1929? Esta es la primera etapa. Usted recuerda que el Papa Benedicto anunció que había renunciado. ¿Cuál es la fecha de su renuncia para que el nuevo Papa llegue el 11 de febrero de 2013? Así que vemos que de alguna manera estas cosas están conectadas. En 1929 Mussolini dio al Papa el control de Italia y ahora el nuevo Papa está listo para controlar el mundo. Entonces dice que conquistó el mundo en 5 minutos. Vemos que estamos acercándonos a la curación de nuestras heridas mortales. ¿Cómo lo sé? Cuanto más nos acercamos a la curación de una herida mortal, más curiosidad se vuelve el mundo. El capítulo 13 de Apocalipsis dice que su herida mortal fue curada y que el mundo entero estaba buscando la bestia. Estamos casi allí. El año 2020 marca el inicio del final del proceso. Ahora, mis hermanos y hermanas, ustedes no pueden ver en la pantalla. Eso tiene sentido.
Has visto una parte del rompecabezas. ¿Cuál fue la fecha oficial de nombramiento del COVID-19 en 2020? ¿Qué día corresponde al 11 de febrero de 2020? Y verás una línea completa. Notamos una conexión entre Mussolini recuperando el control de Italia en 1929 y los siguientes pasos hacia el control mundial. Cuando el Papa Benedicto renunció, el Papa Francisco ascendió rápidamente y ganamos al mundo tan rápido que en cuestión de minutos nos sorprendió. La herida mortal casi está curada. ¿Qué ocurre con este nuevo Papa? ¿Qué significa eso? Recuerde, ahora debemos lanzar la primera luz de la verdad. Debemos ver en este último momento que el Papa mismo no tiene medios para sanar su propio útero. Apocalipsis 13, volvemos rápidamente ahí. Apocalipsis 13, versículo 11, la Biblia relata, vi una nueva bestia. Ya ves, el Papa no tiene forma de curar sus heridas. Debe introducirse una segunda bestia. Encontraremos que Apocalipsis 13 señala dos grandes fuerzas que deben unirse para cumplir las profecías bíblicas. Claro, la segunda bestia es Estados Unidos de América. El versículo 11 dice, yo decapitaré a otra bestia que se acercó. ¿Recuerdas que dijimos en el versículo 10? El que le lleva cautivo será llevado cautivo, y el que mata con espada será muerto con espada. ¿Cuándo fue encarcelado el Papa? ¿Cuándo fueron asesinados con la espada? ¿Cuándo fueron atrapados? Incluso ya hemos visto en la Enciclopedia Católica que fue en 1798. Ahora la Biblia nos dice que vamos a ver en Apocalipsis 13 aparecer otra nación, reino, nación de gobierno, que tendrá cuernos como corderos y hablantes de dragones. ¿Qué representa el cordero? Ya sabes, un cordero representa a Jesucristo, el cordero que fue asesinado desde el principio de la creación del mundo. Así que sería una nación que proclama la fe en Cristo si fuera considerada una nación cristiana. ¿Qué nación del mundo llegó al poder en 1798 declarándose cristiana con la separación y el control de la Iglesia y el Estado, el protestantismo y el republicanismo? Esto no es otro que Estados Unidos. Ningún otro país puede alcanzar esta especificación. Así que Apocalipsis 13 nos dice que para sanar las heridas mortales, América tiene que hacer algo ahora. ¿Por qué Estados Unidos? ¿Lo sabes? Debido a que el poder de la primera bestia es la superpotencia mundial, para que la segunda bestia pueda curar las heridas de la primera bestia, debe ser la superpotencia mundial. Esto es comentado en el versículo 12 de la Biblia. Mira, el versículo 12, la Biblia dice acerca de América, después de hablar esto, en el versículo 11, en diagonal a los cuernos, él debe tener cuernos como un cordero, pero en el versículo 11 hablará como un dragón. Entonces el versículo 12 dice lo que sucederá. El versículo 12 dice cuál fue el poder de la primera bestia. El poder de la primera bestia es la superpotencia mundial. Por lo tanto, esto significa que los Estados Unidos utilizarán su superpotencia mundial, el poder civil nacional, para girar el mundo hacia Roma. Esto, por cierto, les muestra la actitud de Estados Unidos hacia Roma en última instancia. Debe aprender a amar, reverenciar, respetar, elevar y mirar a Roma en lugar de oponerse a ella. Esto no sucedió cuando Estados Unidos se independizó en 1776. Esto tampoco ocurrió en su auge de poder en 1798. Los Estados Unidos son considerados porque es un país protestante. Se considera anticatólica. Mis hermanos y hermanas, ellos reconocen muy cuidadosamente que estos llamados peregrinos que vinieron a América cuando se fundó la nación estadounidense trataron de liberarse de la opresión de los reyes y monarcas. Por eso quieren un gobierno del pueblo, para el pueblo y por el pueblo, lo que llamamos republicanismo. Quieren deshacerse de la persecución religiosa de la Iglesia, de la cual la Iglesia es parte. Están libres de la persecución religiosa. Quieren evitar que esto suceda. Así es donde tenemos la idea de la libertad religiosa. Así que estos dos principios condujeron a la separación de la Iglesia y el Estado, a la separación del poder civil y del poder estatal. Es por eso que los Estados Unidos comenzaron de esta manera. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, la profecía dice que habrá un cambio, un cambio. En Apocalipsis 13, versículo 12, dice que América ejercerá todo el poder de la primera bestia y conducirá a la tierra. Entonces adorará, y entonces en ella tratará la adoración de la primera bestia. Era Roma, y sus heridas mortales habían sido curadas. Así que cuando los Estados Unidos ejercen su autoridad, las escrituras bíblicas nos señalan que sanará las heridas infligidas por la primera bestia.
Porque recordaréis lo que le dio vida a la bestia y lo que le dio muerte, o sufrió una herida mortal cuando la bestia fue expulsada. De hecho, el versículo 15 dice que Él tiene el poder de dar vida a la imagen de la bestia. Mis hermanos y hermanas, es muy claro que América es la única superpotencia mundial que tiene su poder para sanar las heridas de la segunda bestia. Así que Roma y América deben unirse. América está en su lugar. Hermanos y hermanas, si algo tiene que suceder en América, algo también tiene que suceder en Roma para que la ley de este domingo se aplique. Ahora mira esto, cuando estábamos listos para plantear estos últimos puntos, vimos que a pesar del encuentro entre el señor Trump y el Papa Francisco, a pesar de lo que sucedió, sabíamos que había algunas tensiones entre los dos. ¿Estoy en lo correcto? Sabes muy bien que el Papa Francisco es un duro crítico de Trump. Pero la profecía dice que tienen que unir a las dos grandes potencias, Trump como representante de Estados Unidos y el Papa como representante de Roma. Y de alguna manera estas grandes potencias se unirán. Ahora, mis hermanos y hermanas, para que esto suceda, algo tiene que suceder tanto en América como en Roma. Algo está sucediendo. Hemos visto lo que está sucediendo en los Estados Unidos. Se convirtió en una superpotencia mundial. Pero algo ha sucedido y todas las piezas del rompecabezas están en su lugar este año. El año 2025 no es un año ordinario, mis hermanos y hermanas. No es ordinario. Ahora quiero llamar su atención sobre esto. Mientras miras tu pantalla en los Estados Unidos, algo sucede. Mira lo que está escrito en tu pantalla. Mira este artículo. Dice que se trata de un artículo de 2020. Relájate. El regreso de Trump en 2024 no sucederá en 2020, dice. Pensaron que Trump se arruinó al perder las elecciones, pero no se arruinó a sí mismo. Veremos qué está sucediendo. Como dice la Biblia, lo que está sucediendo, está sucediendo. Así que pasó algo en 2016, ganó la presidencia. En 2020 la perdió. En 2024 la recuperó. Y ahora, mira lo que dice la pantalla en este artículo, como Donald Trump completó su histórico regreso político. Lo que sucedió en 2024 fue extraordinario y sentó las bases para una administración Trump inusual en 2025. Mis hermanos y hermanas, el año 2025 no es un año ordinario. Estados Unidos está en su lugar. Quiero que vean lo que dijo el señor Trump cuando se le preguntó qué pasó. Mira tu pantalla. Este es un artículo del Capitol Hill. Se dice que Trump está siendo entrevistado por The Atlantic. Mira lo que dijeron cuando se le preguntó esta pregunta. Está escrito, señor. En una entrevista con The Atlantic, el presidente Trump dijo, escuche, lo que dijo, ¿cómo ve sus dos mandatos como presidente de manera diferente? Citó al señor Trump diciendo por primera vez que tengo dos cosas que lidiar. Tengo que dirigir el país, hablar de América, sobrevivir. Trató de animarse. Él dijo que yo tenía muchos. Yo dije que su cabaña tenía todas estas personas deshonestas que él llamó y que había otros que trataron de detenerlo. Pero él dijo que no. Así que en el próximo episodio, mira lo que dijo en la entrevista. Dijo que el segundo mandato dijo que era diferente. Dijo que yo dirijo el país, pero no solo el país. ¿Qué dice? Y este mundo. En orden de sanar las heridas, América debe estar en esta posición. América está en su posición. Administración Trump, ¿qué necesita suceder en Estados Unidos? Hermanos y hermanas, América ya está en su lugar, pero algo también debe suceder dentro de Roma. ¿Qué está pasando? El Papa Francisco muere y un nuevo Papa es elegido. ¿Cómo se llama este nuevo Papa? Este nuevo Papa se llama León XIV. Cuando apareció, en tu pantalla decía construir puentes. Lo primero que dijo fue que necesitaba empezar a construir puentes. Eso empezó a suceder. Parece que todo el mundo está empezando a decir, bueno, esta es una persona que puede unir a la gente. La gente ha estado hablando antes de que este sería un papa conservador. Otros sería un papa liberal. Pero sorprendentemente, él es un papa que es liberal y conservador. ¿Cómo es posible eso? Esto es profecía y se hace para que él pueda reunirse en todos los mundos liberales y conservadores, religiosos y no religiosos. Mis hermanos y hermanas, veremos que las heridas mortales están casi sanadas. Cuando alguien dice que este papa, ¿qué pasa con este papa León XIV? Saben los hermanos y hermanas, cuando buscan sus cuentas, la mayoría de la gente ni siquiera sabe quién es. Pero cuando buscaron sus cuentas, después de ver quién era el próximo papa, comenzaron a decir que esto sería un problema porque este papa es tan exigente como el Papa Francisco. Ha habido brechas anteriores entre los dos papas. Sorprendentemente, este nuevo papa, su nombre es Robert Francis Prevost. Así que puedes empezar a ver algunas similitudes incluso con Francisco. Pero ahora, mis hermanos y hermanas, escúchenme. Este papa es diferente.
Según los informes, el cardenal Dolan de Nueva York dijo que el nuevo papa buscará construir puentes con Trump. Profecía. El artículo dice que Trump llamó la elección del primer papa estadounidense un honor para nuestro país, aunque habrá divisiones antes de eso. Estamos viendo algo sucediendo. ¿Por qué? Porque la profecía debe cumplirse inevitablemente. La nación de América debe comenzar a respetar y reverenciar, mirando hacia el primer papa, para que Roma y América puedan unirse y aprobar una ley nacional del domingo. Eventualmente también se convertirá en global. Estamos casi en ese punto. El año 2025 no es un año normal. Vemos una parte de este rompecabezas. De hecho, ahora mira tu pantalla. Este artículo acaba de salir. Se dice que el Papa León se reunió con J.D. Vance porque los conservadores estadounidenses quieren mejorar las relaciones. No esperaban que esto sucediera, pero ahora estamos viendo un calentamiento en las relaciones de este nuevo Papa con la administración Trump. Todo está listo en este momento. Hermanos y hermanas, ustedes han leído esto. Volveremos con más detalle para explorar la profundidad de este artículo. Pero cuando planteamos este último punto, quiero que lo consideren. J.D. Vance envió supuestamente una invitación de Trump al Papa León XIV para visitar los Estados Unidos de América. Mis hermanos y hermanas, deberíamos orar ahora para que Dios detenga los vientos del conflicto. Porque mira, el embarazo, la semilla sembrada por el Papa Francisco en el Congreso está tratando de nacer bajo el Papa Benedicto, lo siento, bajo el Papa León XIV. Ahora, mis hermanos y hermanas, esto es muy serio. Necesitamos decir ahora, querido Dios, ayúdame a tener una experiencia con Jesús. No importa lo que necesite hacer. En cuanto a mi familia y yo, necesitamos servir al Señor. Ahora me gustaría señalar esto. J.D. Vance invitó al Papa León XIV a visitar Estados Unidos en una reunión en el Vaticano el lunes pasado. ¿Sabías que él le dio algunos regalos a Vance y uno de los regalos que le dio fue el trabajo de un ensayo, que en realidad fue una de las cosas que hizo a Vance católico? Vance se convirtió en católico en 2019, justo antes de 2020. Ver todas estas cosas alineadas y en su lugar nos dice que 2025 no es un año ordinario. Usted recuerda que dijimos al principio que para los católicos romanos el año sagrado 2025 no es algo ordinario. Este es un año sagrado. Hablamos de ese jubileo y de cómo comenzó el Papa Francisco. Pero ahora el Papa Benedicto, el Papa León XIV, está en el cargo. Ahora mira esto. It says 24. La elección que le dio a Trump la victoria fue una de las más importantes desde la guerra civil. ¿Qué pasó entonces? ¿Recuerda lo que sucedió, presidente? El señor Trump ganó las elecciones de 2016. Perdió las elecciones de 2020, pero en 2024 volvió a ganar las elecciones. ¿Alguna vez ha pasado esto? Esto solo ha sucedido una vez en la historia. ¿Cuándo fue presidente de los Estados Unidos bajo Grover Cleveland? ¿Qué años fue eso? ¿Recuerdas que hablamos de esto? Usted mira este artículo, dice que en 1884 Grover Cleveland ganó las elecciones presidenciales, 1888 fue el núcleo de él, perdió las elecciones y luego quería oírlo de nuevo. Esto tiene mucho sentido. ¿Por qué es significativo? ¿Qué sucedió en 1888? Lo ven en la pantalla. ¿Recuerdan la primera vez que el senador Blair intentó pasar un yerno nacional en los Estados Unidos en 1888? ¿Qué sucedió durante la presidencia? Un presidente ganó, otro perdió y luego otro ganó de nuevo, mostrándonos las circunstancias, lo que sucedió en la historia cuando estaba a punto de suceder el primer yerno de América. Why would he say that? Brothers and sisters, do you not know that in 1 Corinthians 10:11 it says, all these things happened to them, taking the example of ancient Israel, it says this was written for our warning, that we warn those whom the end of the world has come. The end has not yet come to ancient Israel. In this last generation, it came to you and me, so no matter what has happened throughout history, the Bible says that in the sample, the words in the sample come from typographical errors in Greek words. In fact, we are BTI. If you look back, the last two presentations are called Two Articles, Part 1 and Part 2. If you go back and study, you'll see 1 Corinthians 10:11 and how everything fits, what we actually said before it happened. Jesus said, before things happen, I tell you, so that when things happen, you believe.
Pero ahora, mis hermanos y hermanas, en el año 1888, un yerno está a punto de pasar. Why is this important? Do you know, brothers and sisters, that we, Martin Israel, could have entered the heavenly promised land, the heavenly Canaan, and we could have arrived there much sooner than we are now? De hecho, ustedes recuerdan que los niños en la antigüedad eran del tipo que nos dejaron. El ejemplo que nos dejaron es que podrían haber llegado a la tierra prometida en tan solo 10 días, pero eso no sucedió. No tenían confianza y 2 hombres se levantaron. Así que podemos avanzar, tomar esta tierra. Tenemos el poder de Dios y podemos vencer por fe, aunque ellos no creen. Ellos rechazaron a 2 hombres llamados Josué y Caleb. Al rechazar a estos hombres de fe y su mensaje, los antiguos israelitas se preguntaron durante años, sin vagar para siempre. Esto tiene un límite. Recuerdan que regresaron y al final de 40 años regresaron al mismo lugar que estaban hace años y luego ocurrió una crisis y luego entraron en la tierra prometida. Se trata de un tipo, 7 pruebas que sugieren que Martin Israel podría haber estado en el cielo antes de 1844, cerca de 1888. Y Dios nos ha dado un mensaje para 2 personas, no Josué y Caleb actuales, sino A.J. Wagner y Jones, hombres en el antitipo 2. Enviaron un mensaje de fe en que podemos vencer al gigante del pecado en nuestras vidas y vencer al pecado. Pero el mensaje fue rechazado y el resultado fue 7 pruebas, como en el patrón. El género lleva muchos años deambulando, pero en 2025 volvemos al punto de partida de 1888 y nuestra ley del domingo está a punto de ser aprobada. ¿Cómo sé que volveremos a la 4ª vuelta? Bueno, si estás dando vueltas en círculos, ¿cómo sabes cuando estás dando vueltas? Si te miro y veo un punto de referencia específico y empiezo a dar un círculo, ¿cómo puedo saber que estoy de vuelta donde comencé y terminé el círculo? Esto es lo que veo de nuevo, lo mismo que vi al principio del círculo. ¿Cuándo comenzó nuestro círculo? Vimos en los Estados Unidos en 1888 que había un presidente que ganó una elección, perdió una elección y luego ganó otra elección y un yerno estaba a punto de pasar. Ahora, mis hermanos y hermanas, cuando regresemos, ¿cómo sabremos que estamos de vuelta? Deberíamos ver una vez más a un presidente ganar las elecciones, perder las elecciones y luego ganar de nuevo con otro yerno listo para pasar. ¿Hemos visto eso? Lo tenemos. ¿Cuándo hemos visto esto? No fue hasta este año, 2025, que la administración Trump lo hizo. Aquí estamos. Pero recuerden, no solo en América, sino también en Roma. Ahora lo interesante es que, como cuando terminamos un círculo, debemos mirar hacia atrás y mirar a Roma. ¿Qué estaba sucediendo en Roma cuando empezamos a pensar en esto en 1888? Muy interesante. Ves a una persona en la pantalla. Ahora esa persona es el Papa. ¿Adivina qué? Su nombre era Papa León XIII. Mis hermanos y hermanas, ¿por qué es esto importante? Míralo cuando era Papa. Mira la expresión en tu pantalla. Dice que León XIII nació en 1810. Dice que murió el 20 de julio de 1903. Fue el jefe de la Iglesia Católica Romana entre 1878 y 1903. ¿Entiendes? Permítanme poner esto en la pantalla y puedes verlo claramente. Mira lo que dice esto. Leo XIII. En 1888, el Papa fue el Papa León XIII, quien se convirtió en Papa en 1888. Mis hermanos y hermanas, ¿quién fue el Papa en 1888? Papa León VI. Entonces, ¿qué deberíamos esperar ver en cualquier género cuando regresemos en círculos? No solo en los Estados Unidos no lo hicieron, sino que Roma hizo lo mismo. ¿Cómo se llama este nuevo Papa en 2025? Ningún otro que el Papa León, no el XIII, en 1888, sino el Papa León XIV. En 2025 estamos de vuelta al punto de partida. Este Papa es un profeta. Ahora mismo, mis hermanos y hermanas, son uno de los principales temas que apoyó, son los derechos de los sindicatos, y se nos dice que todas estas cosas suceden, como lo vemos con la ley del Senado Nacional. Estábamos ahí. Necesitamos orar por unos pocos meses cortos, años de gracia. Mis hermanos y hermanas, si hay tiempo para prepararse, ahora es el momento. Este Papa ha sido invitado a venir a los Estados Unidos y dijo que usted lee esto. El Papa realmente dijo que va a suceder. Él usó una palabra diferente. Antes de terminar todo, empezó a hablar de eso.
va a suceder. Hermanos y hermanas, necesitamos ver los detalles de cómo sucedió. Quiero decirles que sabemos que 2025 será un año ordinario, no porque el Papa ha muerto. Seguimos estudiando, les mostraremos cómo sabemos por la Biblia que 2025 será un año ordinario. Esto es solo el comienzo. Asumimos que necesitamos volver nuestra mirada hacia Jesús en este momento. En segundo lugar, 1 Pedro 1:19 dice que tenemos una profecía más segura, que ustedes están haciendo bien y que observamos la luz en las tinieblas hasta que amanece el día y la estrella del día se eleva en vuestros corazones. Hermanos y hermanas, oremos para que Jesús esté presente hoy en nuestros corazones y en nuestras familias. El tiempo se acerca. Las heridas mortales están casi curadas. El año 2025 está lejos en su año. Oh Padre Celestial, gracias por mostrarnos el mal augurio. Gracias por acceder a la primera edición especial de la radio mensual, en la que pasamos más tiempo mirando los acontecimientos actuales a la luz de las profecías bíblicas. Cuando miramos esto y vemos su significado, llegamos a un círculo, el vagaboneo termina, una gran crisis está a punto de ocurrir. Un yerno, el acto final del drama, está a punto de pasar. En ese momento, Señor, necesitamos estar contigo. No podemos esperar hasta entonces, debemos tomar una decisión de inmediato. Las cosas serían diferentes. En cuanto a mí y mi familia, por tu gracia serviremos al Señor. Señor, queremos conocerte y tratarte como un amigo íntimo y personal. Señor, ayúdanos a prepararnos adecuadamente. Damos sinceras gracias a Jesucristo que nos salva, oramos y la bendición llega a muchos otros con nosotros en el nombre de Jesús. Amén.